Va a estar como expositor nada más y nada menos que nuestro anfitrión, Nicolás Di Paola, que nos va a hablar sobre realismo, irrealismo y antirrealismo en ciencias sociales, pero antes voy a presentarlo. Nicolás es estudiante de Economía Política y Sistemas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sus áreas de interés se centran en filosofía de las ciencias, en particular las ciencias sociales, ontología con énfasis en el problema del realismo y aspectos de lógica, y axiomatización de las teorías científicas. Ha participado en investigaciones en el grupo de Lógica y Epistemología a cargo del doctor Gustavo Arroyo y es representante del grupo de estudio e investigación de psicoeconomía en el Movimiento Estudiantil por la Psicología Científica, abreviado MEP. Y desde el 2020 realiza videos de divulgación filosófica en su canal de YouTube, sin categorimático. Ahí está. Te cedo la palabra, Nico. Bueno, Sí. yo voy a presentar, como bien dijo Lorenzo, un trabajo en el cual vengo investigando hace unos meses nomás, no tampoco soy experto ya en el tema, que es la forma en la cual se ha presentado lo que yo denomino irrealismo y el antirrealismo en las ciencias sociales. Yo, como estudiante de economía, tengo algún conocimiento sobre la economía y estudio filosofía de forma autodidacta, así que cualquier imprecisión pueden hacérmela saber con total libertad. Bueno, a mi juicio, digamos, el problema del realismo comienza en la antigüedad clásica. Obviamente se pueden encontrar esbozos de este problema milenario en otras civilizaciones como la India o China antes de la era común, pero yo voy a basarme, digamos, en la metafísica occidental. Y uno de los problemas, a mi juicio, más interesantes que ha tenido la metafísica occidental es acerca de la existencia de la realidad. En particular, la definición de realismo que uno suele encontrar en los libros, por ejemplo, en el libro A la Casa de la Realidad de Bunge, es que la enunciado, digamos, la proposición, toda realidad externa existe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que existe independientemente del sujeto que conoce. Este asunto, digamos, antes del idealismo, particularmente de Immanuel Kant, era tomado como un problema separado de la nociología, es decir, de la teoría del conocimiento. Recuérdese que Kant decía que toda metafísica era en esencia teoría del conocimiento, es decir, a partir de que Kant toma del empirismo inglés la idea de que el conocimiento es siempre experimental, es decir, que se deduce, pero no termina necesariamente en él. Pero antes de Kant, evidentemente, en realidad antes de Francisco Suárez y los escolásticos tardíos, y recuerdas el problema de la adecuación en Santo Tomás, podría encontrarse evidentemente una bifurcación en la historia de la metafísica occidental entre lo que es la posición más ontológica acerca del realismo de la posición que podemos denominar nociológica. Es decir, antes de Kant, como he denominado aquí en la diapositiva, que espero que ustedes estén viendo, la posición acerca del realismo era que el sujeto estaba separado de la realidad que luego pretendía conocer. Es decir, la realidad era meramente una cuestión más pasiva, digamos, en la realidad. No había, evidentemente, una cuestión activa en el proceso de conocimiento. A partir de Kant se toma al objeto, digamos, denominado, que surge a partir de esa relación que nosotros llamamos conocimiento, vas a tener un rol más activo en justamente esa relación. Pero fagocita, de alguna forma, lo que he denominado hasta ahora, lo que se conoce como realismo en un sentido ontológico, es decir, que se fagocita la concepción ontológica en pos de una concepción más nociológica. De ahí que la mayor parte de los problemas que ha planteado el antirrealismo devengan necesariamente de la dificultad que tiene el sujeto de convalidar las hipótesis que estamos hablando con los enunciados que refieren a los objetos reales. Por ejemplo, el instrumentalismo, yo entiendo metafísica de una forma, incluso que para mí la metafísica es un método, el problema de la demarcación, es decir, ha sustituido el problema de la demarcación, por ejemplo, puede nombrarse de por sí a Paul Feyerabend, y siempre debía hablarse de lo universal. La Rilao, es decir, que todas las... En principio, bueno, ¿qué es de por sí? En realidad es un conjunto, no es una cosa en sí misma. Todas las entidades reales son aquellas que son naturales, es decir, que son necesarias o posibles, en realidad, según lo que a mi juicio han probado los naturalistas de los siglos XVI, XVII y XVIII, que están determinadas, es decir, que son legales y que son materiales en su sustancia. En ese sentido, podemos incluso combinar lo que se llama el monismo ontológico, ¿sí? El monismo materialista, con, a su vez, la pluralidad de entidades, como la manifiesta, por ejemplo, Bunge en la ontología, y también el doctor Gustavo Bueno, ya fallecido también hace relativamente poco.
Entonces, la realidad es un conjunto conjuntista, evidentemente, no existe, es una entidad conceptual, más sí los componentes de dicho conjunto, que son las entidades reales. Por otro lado, tenemos el realismo nociológico, ¿sí?, que deviene de esa tesis, digamos, que se volvió más conocida a partir de lo que yo he denominado después de Kant, que es que toda realidad es cognoscible, ¿sí? Siempre, evidentemente, con todas esas trabas que se han elucidado a partir de justamente las investigaciones científicas, por ejemplo, sesgos, heurísticas, incluso las conceptualizaciones, ¿no? Incluso la ideología. Hoy estuvimos hablando con el doctor David Martín sobre ideologías, y evidentemente la ideología es un freno al conocimiento, incluso a la ciencia. ¿Qué es el irrealismo? Aquí tenemos al obispo Berkeley, que a mi juicio fue uno de los primeros en manifestar esta dicotomía que yo estoy hablando entre un realismo prekantiano, digámosle, y un realismo postkantiano, que sería el de que la realidad depende del sujeto para ser manifiesta. Decía el obispo Berkeley, todo lo que es conocible, digamos, es lo que puede ser percibido. Todo lo que existe, perdón, es percibido. Y no puede existir, es decir, por fuera de las percepciones. Entonces, como pasaba en un cuento de Borges, un cuento del milagro secreto, ¿no?, que fue del rabino era, creo, que estaba a punto de ser asesinado por la Gestapo, el poeta. Dios le había tenido tiempo para que él pudiese terminar su poema, ¿sí? Entonces, cuando el rabino termina el poema, Dios vuelve a acelerar el tiempo y él muere. Entonces nos preguntamos, ese poema que ha quedado en la mente del judío, ¿alguien lo ha oído? Bueno, Dios, evidentemente. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si, como ha planteado el propio Berkeley, si todos cerrásemos los ojos, si todos elimináramos nuestros sentidos, ¿qué sucedería? ¿El mundo desaparecería? No, que está Dios para seguir, digamos, para darle continuidad al mundo. Entonces parece un poquito a la tesis de los ocasionalistas. Es decir, que lo que ha hecho Berkeley, de alguna forma, es fagocitar el realismo ontológico, es decir, la independencia de la realidad, es decir, la independencia incluso de la realidad del sujeto que conoce. Entonces, lo que yo voy a postular es que el realismo ontológico no es posible. ¿Por qué? Porque justamente para postular que la realidad no existe, yo debo postular alguna entidad que sea externa a la realidad, por ejemplo, el mismo sujeto, para poder darle no existencia a la realidad, la realidad del derredor del sujeto que conoce. Entonces, yo, en mi concepción del irrealismo, por así decirlo, pues se puede postular que no es posible, dada justamente, debe existir esa entidad independiente del mundo, digamos, para que sea posible la no existencia o la existencia de ese mundo. En cambio, en el realismo uno se desprende de ese sujeto, digamos, que primero que es un dios, o directamente tiene posibilidades por fuera, digamos, de las que son reales entre las cosas descritas en ese mundo. Pero sí se puede plantear el antirrealismo nociológico, es decir, por ejemplo, que la realidad no es justificable por medios racionales. Por ejemplo, en Schopenhauer, el ser humano, digamos, se crea una serie de sistemas de ideas que permean constantemente su acceso fenomenológico a la realidad. Entonces, sí es posible, y a través, por ejemplo, hemos estado discutiéndolo con el tema de la ideología, es decir, nos vamos creando esos sistemas de conceptos que van, de alguna forma, impidiendo el acceso a las estructuras ontológicas. Un poco este tema fue planteado incluso por Santiago Ginóbili en el primer día de las jornadas, a través de la noción de paradigma. Kuhn puede dar cuenta, de alguna forma, de estos intermediarios semánticos y también epistemológicos que van fagocitando el acceso fenomenológico a las estructuras ontológicas de la realidad. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver toda esta, digamos, perorata sobre historia de las ideas, tal vez incluso, con el realismo y el antirrealismo en las ciencias sociales? Bueno, primero vamos a definir lo que son las ciencias sociales. Yo, por ciencia social, entiendo solamente tres, estrictamente ciencias sociales, que son, por un lado, la economía, por el otro lado, la sociología, y por el otro lado, la politología. La antropología, a mi juicio, no es una ciencia absolutamente social, es una ciencia biosocial, lo mismo que pasa con la psicología social, que es parte de la psicología, evidentemente, que es la que está más relacionada con las ciencias sociales, pero que tiene su arraigo biológico, ¿sí?, o comportamental, o biocomportamental. Y por el otro lado, las sociotécnicas, por ejemplo, como la jurisprudencia y el derecho, y el estudio de las políticas públicas,
¿sí? Que ahí enrola un montonazo, por ejemplo, un montonazo de ciencias, que son, por ejemplo, la macroeconomía normativa, como decía, en la distinción que planteó el padre de Keynes, no Keynes. ¿Qué se supone que vamos a hacer hasta ahora? En principio, los tipos de realismo que se hallan comúnmente en las ciencias sociales. En segundo lugar, los casos de imperialismo disciplinar, en el cual alguna ciencia social cree tener la potestad de estudiar el hecho social bajo la estructura de una teoría particular, tomándolo como ubicua o absoluta. Es decir, por ejemplo, vamos a plantear el caso del economicismo en la escuela austríaca, por ejemplo, o el psicologicismo también en la escuela austríaca o en la teoría, lo que se conoce como la economía neoclásica. Por otro lado, ¿qué tipos de metodologías podemos encontrar entre las ciencias sociales que se encuentren bajo las férulas del realismo y el antirrealismo? Y obviamente ya el antirrealismo solamente nociológico. Y luego una propuesta de categorización que me va a servir para, primero, plantear también una propuesta superadora de estas formas de realismo que vamos a ver, que son insuficientes para categorizar todas las formas en las cuales se desenvuelven los hechos sociales. ¿Sí? Y luego, a través de estas categorizaciones, estas estratificaciones, en términos del estructural funcionalismo, por ejemplo, se va a poder evitar, o al menos encontrar, errores categoriales o errores en la confusión de estratos. Bien, el primero de ellos, el primer realismo que vamos a ver, es el individualismo. ¿Qué es el individualismo? El individualismo es la tesis que solamente existen individuos. Individuos en el sentido ontológico del término. Podemos sintetizarlo en la famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no? Que dice, no existe tal cosa como la sociedad, solamente hay individuos. Evidentemente, solamente creía que había dos géneros, Margaret Thatcher, hombres y mujeres, y las familias, lo más importante, ¿no? Es decir, solamente existen los individuos como entidades concretas. Los grupos, las clases, las agregaciones sociales, las estructuras, el famoso concepto de estructura que tan famoso es entre los sociólogos, no existen. No es una entidad real, es una entidad, ni siquiera es una entidad ficticia en el sentido más peyorativo del término, y por lo tanto no forma parte del erario ontológico de esta concepción. Una tesis que podría plantearse como contraria, digamos, es que el individualismo ya es una entidad agregada, ya es un universal, en el sentido antinominalista, digamos. ¿Sí? Evidentemente, esta concepción del individualismo nace de lo que se conoce en la historia de la filosofía como nominalismo, ¿sí? Que fue presentado primero por Aristóteles, pero no en su forma terminal, sino en forma más primitiva, y bueno, después Guillermo de Ockham, y en la actualidad Quine también fue nominalista, y Nelson Goodman, ¿sí? Es el más, digamos, conocido en esas cuestiones. Otro de los autores que podríamos tomar como alguien que ha planteado una crítica a lo que podemos llamar errores categoriales es, por ejemplo, Alfred North Whitehead, ¿sí? Que es uno de los más poco opacados por la presencia de Russell, ¿no? Del dúo de los principios matemáticos quedó Russell, más que Whitehead. En este caso, el individuo ya es un concepto, ya es un universal, y por lo tanto ya es una entidad agregada, porque ¿dónde terminaría el individuo? ¿Dónde empieza y dónde termina? Es decir, la sociedad como entidad también es un individuo. Si uno podría plantear, por ejemplo, Parsons, que vamos a verlo más adelante, plantea que existen sistemas sociales, ¿no? Bunge lo mismo, Bunge plantea que existen sistemas sociales. Sistemas sociales es una unidad. Entonces, ¿dónde terminamos y empezamos la idea de individuo? Efectivamente, la idea de individuo es una idea, un constructo, digamos, desde el punto de vista del individualismo, tampoco tendría ningún correlato real, y por ende debería también fagocitarse por la propia tesis del individualismo. Por otro lado tenemos el holismo, es decir, la idea de que no hay entidades unitarias, sino que siempre hay entidades agregadas. Por ejemplo, el tratamiento que hace Marx, evidentemente, de las clases sociales, es decir, la distinción que hace Marx de la estructura social a través de, por ejemplo, el proletariado, la burguesía y bueno, las distintas clases que ha ido agregando Marx, y clases que no eran clases hasta ese momento, por ejemplo, el campesinado en el 18 Brumario, son un testigo, digamos, del tratamiento holístico. Lo mismo puede decirse de Parsons. Para Parsons, por ejemplo, los individuos eran meros, en términos de un poquito la frase de Borges, y decía, los individuos son ociosos al lado de las grandes estructuras. Digamos. Y lo que debe estudiar el científico social, en realidad, y lo que realmente existe, son las sociedades, los estados, los grupos, las clases, ¿sí? Lo que no existen los individuos por separado. Los individuos, básicamente, dicen, no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social a la conciencia. Es decir, no hay
una determinación ontológica, digamos, de alguna forma, de individuos hacia los sistemas, sino sistemas hacia los individuos. En el caso de Marx podría plantearse que esta distinción en realidad es metodológica, ¿sí? Marx de hecho lo plantea en la contribución a la crítica de la economía política, en 1859 creo que es, y de hecho, bueno, después acarrea esas cuestiones y en sus estudios históricos, por ejemplo, en las luchas de clases en Francia, hay un análisis, evidentemente, como diría Bunge, sistémico. Finalmente, bueno, el caballero aquí que le estamos haciendo honor, el sistemismo, ¿sí? Que es básicamente la idea de que la realidad social es un sistema complejo. ¿Sí? Bunge no usa la palabra complejo porque evidentemente era un poco reacio a la teoría de la complejidad, aunque tiene una conferencia sobre la teoría del caos, pero un poco reacio a la idea de la complejidad, de un poco Chomsky, ¿no? En el año, creo que 57, escribió los determinantes, digamos, de la complejidad. Y evidentemente hay otros charlatanes por ahí, como Edgar Morin, también hacen cualquier cosa, como lo ha manifestado en muchas oportunidades, un referente de la complejidad aquí en Argentina, que es el doctor Carlos Reynoso. Es decir, que, en primer lugar, la realidad está compuesta de sistemas, ¿sí? Y esos sistemas son dados a través de relaciones, de agencias y de mecanismos, ¿sí? Que operan como componentes de ese sistema. Y es complejo porque mi posición, digamos, que es la que comparto también con Jonathan Turner, es porque hay diferentes estratos diferenciados que ocurren, digamos, en esos sistemas. Es decir, podría elucidarse un micronivel, ¿sí? Y un macronivel. Bunge introduce esta noción de micronivel y macronivel en su libro Las ciencias sociales en discusión, sobre todo cuando, por ejemplo, analiza las causas de la Revolución Francesa, al revisitar un poco el libro de Tocqueville, ¿sí? Él lo llama modelo Boudon-Coleman, ¿sí? En honor a Raymond Boudon y a James Samuel Coleman, que son dos sociólogos muy importantes. En el sentido hay una interacción incipiente entre macronivel y micronivel, y por ende no nos quedamos en un análisis micro, no damos importancia epistemológica, ni siquiera ontológica, solamente a las relaciones unitarias, sino también le damos importancia a las categorías que emergen del análisis macro. Y de hecho lo que hacemos también es desprender causalmente los niveles. Es muy común escuchar, sobre todo en economía, que los macroniveles están microfundados. Es decir, que los macroniveles son simplemente agregaciones de partículas, ¿sí? De los individuos en su particularidad, siendo productores o consumidores, así es muy lineal en los modelos neoclásicos, en el cual cada uno tiene un comportamiento, es independiente, siempre bueno, hay una serie de cuestiones de supuestos ahí muy duros, digamos, en términos no sé, de modelización, y lo que ocurre ahí es que el macronivel deja de existir si los individuos no obviamente que para Bunge y para los holistas, por ejemplo Marx, no hay evidente macronivel sin micronivel, pero tampoco hay micronivel sin macronivel. Es decir, esa relación incipiente y recíproca es condición necesaria para la manifestación de los niveles. El mesonivel implica una situación de, como bien lo manifiesta el propio término, de punto medio, ¿sí? Por ejemplo, las empresas, por ejemplo, en la economía neoclásica son tratadas como individuos, el empresario, no hay empresas, son empresarios. Es un sistema, sí, pero es un sistema de medio grado, ¿sí? Así como, por ejemplo, las organizaciones, los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos son organizaciones de medio nivel en términos metodológicos y en términos ontológicos. Bien, hoy vamos a tomar un par de casos particulares sobre algunas ciencias sociales y cómo se ha manifestado esta propuesta que yo vengo a tratar de elucidar, que es, en primer lugar, la sociología. Y la sociología, aquí yo puse primero a uno de los, vamos a decirle, a uno de los que propone, ¿sí? De alguna forma, la idea de que el objeto de estudio de la sociología excede las relaciones entre individuos, ¿sí? Que es Emile Durkheim, aquí en pantalla, el cual plantea que el hecho social es algo externo al individuo, pero que a su vez, y usa una muy linda metáfora, que después para tomar otro autor que por ahí ha sido un poco denostado, que es Foucault, que los hechos sociales son como el aire, ¿no? Que están en todos lados, en un sentido muy metafórico, que es una presión sobre los individuos a comportarse de determinada forma, que es externo a ellos, no depende de ellos, y a su vez no depende, o sea, no es la condición necesaria que los individuos estén actuando en pos de garantizar digamos, la proliferación de ese hecho social. Por eso Durkheim en una parte de la regla del método sociológico dice algo que es muy interesante, que es que los individuos se sienten como, por ejemplo, en las marchas, ¿no? En lo que él denomina corrientes sociales,
los individuos se sienten como llevados por los hechos sociales a actuar incluso en detrimento de sus propias decisiones. El autor que viene aquí es Parsons, que es un seguidor, evidentemente, de Durkheim, que incorpora también el análisis microsocial, de Max Weber, del cual vamos a hablar también. Y este caballero de aquí es Pierre Bourdieu, que es un autor, se lo ha calificado muchas veces de postestructuralista, pero eso para mí no tiene ningún sentido. Es un autor, de hecho, bastante realista, que ha hecho muchas aportaciones a la sociología, incluso metodológicas. Que no lo trata demasiado en su libro Las ciencias sociales en discusión, dice así muy sumeramente, como que es un postestructuralista, cuando en realidad es un autor que intentó incorporar justamente estas nociones que yo estoy tratando de elucidar. Incluso es un autor que también ha tratado de incorporar a su análisis las nociones de micronivel, traídas, por ejemplo, de otro autor que se llama Erving Goffman, y de, por ejemplo, las nociones de macronivel, ¿sí? Que, por ejemplo, traíamos desde Parsons. Este caballero de aquí es uno de los primeros sociólogos en atacar la idea del concepto de sociedad, ¿sí? Como veníamos diciendo antes. De hecho, apareció en una de las diapositivas antes, justamente cuando presenté el individualismo. Este es el señor Friedrich Hayek, que es Margaret Thatcher, que no lo conocen, y el señor es Georg Simmel, que es un autor que ha trabajado muchísimo en las cuestiones de individualismo en sociología. Simmel es muy vago en muchos aspectos, muy ambiguo. Por ejemplo, él habla de clases sociales y de grupos, etcétera, pero lo que dice es que uno de los conceptos más complejos con los cuales ha trabajado, digamos, el sociólogo, es el de sociedad. Y es el que de alguna forma fagocita la capacidad de análisis que tiene el sociólogo para incluso determinar la sociología como ciencia, porque es un concepto tan ambiguo que ha traído muchos inconvenientes para la determinación del objeto de estudio de la sociología. Y lo que él propone en realidad es lo que él ha denominado, digamos, el proceso de sociabilización. ¿Sí? Un libro del año, creo que de 1918, un poco antes de que fallezca, propuso esta noción de sociabilización como lo que debería estudiar el sociólogo, ¿sí? como unidad de análisis. ¿Sí? Entonces ha propuesto, por ejemplo, algunas categorías que luego van a ser retomadas en la sociología, incluso que fueron de la misma época. Por ejemplo, Erving Goffman, que también analizaba, ¿no? La idea del análisis cara a cara, ¿sí? De cómo analizar, por ejemplo, cuestiones como la mirada o cosas por el estilo, que, bueno, yo me reía siempre, ¿no? Pero los sociólogos, una acotación así anecdótica, cuando gobernaba Macri, aquí en la Argentina todavía, en el año 2016, en la televisión se puso muy en duda la forma en la cual se destinaba el dinero a determinados investigadores, por decirlo muy en general, cómo se utilizaba el dinero. Y entonces, una de las cosas que se trajo a colación en los medios de comunicación fueron los análisis sociológicos. Y había una investigadora que estaba haciendo un análisis de los conciertos de Arjona, cómo era el público de los conciertos de Arjona. Eso desde el punto de vista de un físico, por ahí no tiene ningún sentido, ¿no? Si uno le dice a un físico que va a investigar los conciertos de Arjona, no tiene ningún sentido. Pero desde el punto de vista de un sociólogo puede ser una cosa tremendamente importante, ¿sí? Porque justamente un montonazo de personas que se reúnen en un lugar podría analizarse también los conciertos de aquí, por ejemplo, el Indio Solari, que pueden parecer una estupidez, pero en realidad se trabaja, digamos, nociones muy importantes, que son la forma en la cual los sociólogos operan, ¿sí? Para modelizar en un sentido no matemático, modelizar las construcciones observacionales que se van haciendo, digamos, que se permiten la proliferación de la ciencia. Y poner en duda ese tipo de cosas fagocita enormemente la capacidad de investigación. En este caso, Simmel no era estrictamente individualista, sí trabajaba con la idea de comprensión traída del neocantismo, de Dilthey, que es algo que no se ha traducido muy bien, interpretación, comprensión. Schleiermacher lo trata también como comprensión. Y después, bueno, el doctor David Martín también nos ha dicho que, bueno, Gadamer lo mismo, o sea, se ha traído, es un verbo que se ha traído mucho. Entonces, Simmel es evidentemente discípulo del neocantismo y ha trabajado mucho la idea de esta interpretación cara a cara que se tienen con los individuos. Y eso también Goffman en sus análisis, por ejemplo, cuando investigaba los manicomios, también trajo a colación ciertos aspectos de la microsociología. De hecho, la Escuela de Chicago es bastante conocida por sus análisis microsociológicos, y hay una incorporación de eso en, por ejemplo, el autor que mencionaba antes, Pierre Bourdieu. Bueno, en el caso del antirrealismo en economía, yo voy a tratar
un caso muy particular. Voy a tratar estos tres autores que se ven en mi pantalla, simplemente. Este caballero de aquí es Milton Friedman, que es el que particularmente me voy a ceñir, pero voy a hacer una breve mención sobre estos dos autores que ven en pantalla. El caballero de aquí es el eminente que hemos escuchado hablar los últimos años, que es John Maynard Keynes, que él planteaba en el principio de la teoría general la idea de que la economía es una ciencia que estudia sistemas, ¿sí?, económicos, y por lo tanto es una ciencia que debe apegarse a los contextos, ¿sí?, a las situaciones particulares. Obviamente que también para proliferar la idea de que la economía debe convertirse, siguiendo también a su padre, John Neville Keynes, debe convertirse en la guía, digamos, de las políticas públicas que se llevan a cabo en un determinado sistema, ¿no?, que los gobiernos o incluso los individuos mismos deben llevar a cabo para tratar de llevar, digamos, un mejor desenvolvimiento de los indicadores del sistema. Este caballero de aquí es el realista de los individualistas, que es Friedrich August von Hayek, que es muy conocido, digamos, por ser uno de los autores más eminentes de la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, que hoy en día se conoce que es una pseudociencia por cómo ha procedido en los últimos 60, 70 años. Digamos, ha negado, Hayek particularmente no, pero su maestro Ludwig von Mises ha trabajado en la idea de que la ciencia económica, primero la idea de imperialismo económico que habíamos mencionado antes, la idea de que la ciencia económica es una ciencia a priori, ¿sí?, la ciencia en el sentido kantiano del término, solamente formula enunciados sintéticos a priori, es decir, toda la acción humana es un libro en el cual se trata de deducir a través de determinadas categorías todos los comportamientos de los individuos, ¿sí? Es vaga cuestión, menciono brevemente, Mises solamente toma un concepto de acción del libro de Weber. Weber escribe un libro en el año 20 antes de fallecer, se compila un libro llamado Economía y Sociedad, y ahí determina 4 tipos de acción, y Mises solamente toma uno, que es la acción con arreglo a fines. ¿Sí? Una mención nomás. Hayek, a mi juicio, es el autor más respetable, digamos, de la escuela austríaca, porque ha propiciado una idea muy interesante, que es la idea de que el conocimiento está disperso en la sociedad. Claramente entronca, digamos, con algunos análisis en ciencias cognitivas que ha habido actualmente, en el cual debe haber una forma, ¿sí?, a través de las políticas públicas, de conducir, ¿sí?, a que los individuos puedan encontrarse, lo que se conoce en economía de forma endógena, ¿sí?, puedan llevar a cabo sus propias acciones, ¿sí?, y bueno, siguiendo un poco lo que decía Keynes, es decir, disminuir la inestabilidad del sistema, ¿sí?, disminuir la inestabilidad de las acciones de los propios individuos, que muchas veces a través de la incertidumbre suprimen muchas veces las acciones, causa volatilidad, como él mismo Keynes lo manifestó a principios del siglo XX en un artículo que se llama El fin del laissez-faire. Y bien, vamos a ir a Friedman directamente porque ya se me está terminando el tiempo. ¿Qué es el instrumentalismo? Primero una breve mención. El instrumentalismo es la idea de que no es suficiente, digamos, las teorías para justificar el compromiso, digamos, no es necesario que los individuos se comprometan con la realidad que están estudiando, ¿sí?, que simplemente vale el carácter predictivo de las teorías y no necesariamente los supuestos que las teorías tienen para describir el mundo. Es decir, por ejemplo, en la teoría neoclásica se supone que los individuos son racionales. De hecho, lo vimos en una de las charlas del día 1, que es la de Adolfo García de la Sierra, que dijo, bueno, evidentemente hay una ley, o un supuesto, digamos, en economía, que es el de racionalidad de los agentes. Los agentes actúan racionalmente. De hecho, Friedman decía que los agentes podían tener acceso a los conocimientos necesarios para poder proceder. Esto es, según las investigaciones empíricas que se han desarrollado en ciencias cognitivas y en otros aspectos, evidentemente falso. Los individuos a veces ni siquiera tienen acceso al conocimiento que necesitan para proceder de determinadas formas. Y la noción de incertidumbre, que obviamente introdujo no solamente Keynes, sino bueno, incluso algunos filósofos, es crucial para saber cómo los individuos van a actuar de acuerdo a motivaciones que muchas veces no son racionales. Y esta idea irrealista, digamos, de esta metodológica de la economía de Friedman, es una forma de fagocitar la relación que los científicos tienen para modelizar los fenómenos de la realidad. Esta cita que he puesto aquí es simplemente ilustrativa, que está en los ensayos de economía positiva de Milton Friedman, del año 53. Pequeña mención a las cuestiones de politología y de antropología y estudios culturales.
Aquí hay algunos caballeros que yo valoro por sus contribuciones a la politología. Por ejemplo, el caballero Kiga de Tano Mosca introdujo la noción de método histórico, que yo valoro tanto. Y aquí el caballero Joe Elster, que trabajó también el tema de la psicología política, ¿sí? Que yo la valoro también bastante. Incluso ha trabajado mucho la idea desde el marxismo, digamos. Y el caballero este de aquí, que es Kenneth Waltz, que es un realista estructural, o neorealista estructural, acerca de algunas cuestiones sobre la Guerra Fría, que tiene que ver con la relación que existe entre los estados es anárquica, ¿sí? Evidentemente hay una postulación de realidad, incluso metodológico, en un sentido ontológico también, de realidad de las estructuras sociales, de de la conformación de estados, de las relaciones internacionales, etc. Aquí dos caballeros que han contribuido mucho a los estudios antropológicos, que es Malinowski, Bronislaw Malinowski y este caballero Evans Pritchard, ¿no? Pritchard, que construyó, digamos, la antropología social, inspirado en Emil Durkheim, que también han planteado ambos ciertas críticas a la noción de innatismo, incluso, o a las nociones de explicaciones biológicas. En ese momento estaba muy en moda la sociobiología de Wilson. Lo último que digo, y ya finalizo, es que la idea de sistemismo, como yo la había presentado hace un momento, ha sido bastante trabajada en un sentido categorial por este caballero que ven aquí, que es Jonathan Turner, a través de tres conceptos, que es el de macrodinámica, mesodinámica y microdinámica, en las cuales lo que se busca es elucidar las categorías que competen a cada uno de los estratos sociales que se están analizando. Es decir, muchas veces motivados un poco por el marxismo, algunos intelectuales incluso dicen que los grupos se comportan de determinada forma. La noción de comportamiento tal vez no cabe para ciertas estructuras, y la idea de endilgarles ese predicado, digamos, a determinadas entidades no corresponde. Y lo que corresponde en realidad es elucidar correctamente qué tipo de propiedades tienen cada uno de estos estratos, sin necesidad de caer en lo que Whitehead llamaba misplacedness, concreteness, esta idea de hacer los conceptos concretos, no sé cómo traducirlo. Las últimas reflexiones, evidentemente el realismo no está supeditado necesariamente a la nociología, y el antirrealismo que se presenta de forma metodológica, y sus implicaciones a veces son ontológicas, incluso político-morales, es decir, por ejemplo, las que ha tenido en la escuela austríaca en algunos gobiernos, por ejemplo el de Margaret Thatcher, como mencionaba. Hay ciertas ciencias sociales que están viciadas por concepciones antirrealistas, por ejemplo, como el textualismo, la idea de que se puede tratar los fenómenos sociales como si fuesen textos, y la idea del instrumentalismo, que evidentemente es desligar, ¿sí?, la forma de modelizar los fenómenos sociales de la realidad de los mismos. Esos vicios podrían llevar a concepciones políticas que incluso fagociten la actividad científica, como por ejemplo la Escuela Austríaca de Economía. Bien, las referencias y muchas gracias. Gran presentación, Nico, no, realmente muy, muy informativa, o sea, creo que pasaste por un recorrido, mucha cantidad de información. Hay un par de preguntitas, voy a arrancar por una que dice, ¿los sistemas sociales entonces no serían reales en lo ontológico, pero sí sus componentes y propiedades, procesos emergentes? Los sistemas sociales son reales, justamente quienes niegan esto son los individualistas, es decir, por ejemplo, la idea de que el Estado es un sistema real, tan real como los planetas o como los propios individuos que postulan. Esa sería una postura individualista. Lo que sucede ahí es que, claro, la idea de sistema, digamos, es un concepto, evidentemente, pero sí hay digamos, un correlato empírico entre ese concepto. Lo mismo podría decirse de cualquier cosa. El concepto de individuo también es un concepto y sin embargo es postulado como una entidad real. Es decir, lo que sucede ahí es que, claro, bueno, evidentemente sí hay sistemas que son reales, y el comportamiento que tienen es la idea de, digamos, de postular esa entidad como real. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. También hay acá una pregunta que no sé si estará relacionada, dice, ¿existen las órbitas de los planetas en el cielo o son las líneas en el papel del astrónomo? Sí, obviamente que existen las órbitas de los planetas, es la forma de comportamiento de los planetas. Ahí me están confundiendo como se llama el mapa con el territorio, como decía Bateson. Sí, evidentemente sí existen las órbitas de los planetas, y que después nosotros podamos predecirlas no implica que no, o sea, que nosotros lo pongamos en un papel, en una ecuación, no implica que no existan eso, porque esa es una forma de representación. Genial, bueno, queda una última pregunta y ya estaríamos. Dice, Friedman sugiere una forma de evaluar teorías, hipótesis a través de sus predicciones. ¿En qué sentido es irrealista dado lo que dijiste al comienzo?
Es irrealista en el sentido de que a Friedman no le importa qué tan irreales sean los supuestos sobre las estructuras ontológicas de la realidad. Por ejemplo, el hecho de decir que los individuos son ultra racionales respecto a la toma de decisiones. Una cuestión que dice Bunge, entonces, que los supuestos se ponen a prueba con las teorías, es decir, se ponen a prueba con los enunciados observacionales. Es decir, que en realidad no está prediciendo nada esa teoría, que esa es una construcción, digamos, ad hoc que se está dando, digamos, en el proceso de investigación. Evidentemente sí, después los economistas ponen a prueba, es una crítica más metodológica que... Lo que dice Friedman es que se deben evaluar las teorías por sus predicciones. También se deben evaluar por su estructura lógica y por su correspondencia, evidentemente, y por su coherencia. No basta con que simplemente se diga que son predictivas. Aparte, ¿cómo evalúas la predicción si la teoría no es realista? Buenísimo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas en el slide, así que Nico, te cedo el control nuevamente. Fue agradable estos momentos. Muchas gracias.